vamos a explorar un tema que todos conocemos y que experimentamos casi a diario, y es el miedo. Y voy a empezar definiendo qué es el miedo. El miedo es una emoción fundamental, o sea, una respuesta de supervivencia que nos va ayudando a sobrevivir como especie. O sea, a mí me gusta decirlo, es un mal necesario. Eh, pero también es una emoción que puede paralizarnos y que puede realmente limitar nuestro potencial. El miedo traba, definitivamente. Pero es una emoción natural y primitiva que surge como respuesta ante cualquier amenaza percibida. O sea, no es que sea algo real, aunque sea real o imaginario, si percibimos, el subconsciente percibe que, que hay una amenaza, en automático reaccionamos con la emoción del miedo. Y bueno, evolutivamente el miedo nos fue ayudando a evitar peligros. O sea, por eso que digo que es un mal necesario, ¿no? Necesitamos del miedo para sobrevivir. Eh, ¿Y qué pasa en el cuerpo? O sea, cuando tenemos miedo, podemos identificar que físicamente tenemos cambios. Bueno, podemos inmediatamente, ni bien el subconsciente percibe una amenaza, el cerebro activa la amígdala y se inicia esa respuesta en inglés le dicen fight or flight. Siempre me cuesta traducirlo en español, pero es la lucha o la huida. Y eso, ni bien se activa la amígdala, se empieza a provocar una serie de reacciones físicas, ¿no? Empieza a palpitar el corazón más rápido, se libera adrenalina, El dolor de panza. el dolor de panza, la transpiración en las manos, eh, ponerse rojo, ¿no? O Uy, roja. esa. Todas esas son, o que se te seque la garganta, son todas reacciones fisiológicas que surgen a raíz de sentir el miedo. O sea, el miedo es normal y a todos nos va a pasar, a todos nos sucede, no importa la cantidad de experiencia que uno tenga, ni el nivel de éxito que alcanzó, siempre va a haber miedo porque tener miedo es un símbolo de ser humano. Déjame contarte, déjenme contarles que una estadística sobre el miedo, según el estudio de la Universidad de Chapman en 2022, el 85% de los estadounidenses reportan sentir algún tipo de miedo relacionado a la salud, el bienestar económico o la seguridad personal. O sea, qué loco eso, ¿no? O sea, estamos hablando del Sí. 85% de las personas, de los estadounidenses, que en general, obviamente las cifras esas, si hablamos del mundo entero, como ser humanos, deben de ser increíbles, ¿no? Un dato interesante es que el 62% de las personas mencionaron que los miedos más intensos son irracionales o que básicamente de alguna forma u otra todavía afectan su vida normal, el día a Claro. día. O sea, el Foro Económico Mundial reporta que en el 2023 el 60% de los adultos jóvenes tienen miedo al futuro, especialmente en términos de cambio climático y estabilidad económica. Eso debe haber cambiado muchísimo también con el tema de las generaciones, ¿no? Y bueno, Sí. un estudio del American Psychological Association, APA, encontró que el 80% de las personas experimentan algún grado de ansiedad anticipatoria, que es el miedo a eventos futuros que todavía no han ocurrido. Esa es la típica, la historia que nos creamos en la cabeza ante una situación, o sea, no sucedió y uno ya se está haciendo mentalmente 300.000 escenarios posibles de lo que pueda suceder mal y eso genera... Terrible, la historia de mi vida. eh, Hablemos un poquito de lo que es el miedo racional y el miedo irracional, ¿no? El miedo racional surge básicamente una respuesta de un peligro real, algo que nosotros sabemos que puede ocurrir y que, bueno, nuestro subconsciente también lo sabe. Ujú. Por ejemplo, el miedo a ser atropellado. Si vos estás cruzando la calle, una avenida, incorrectamente, básicamente vas a tener un poco de esa adrenalina y un poco de Claro. ese miedo a que algo te pase. También podemos hablar del miedo irracional o real, en realidad. Algo, si vos ves humo,
y escuchás la alarma de incendio y estás saliendo del edificio, vas a tener un miedo que es real. El miedo irracional no está basado en una amenaza real. Obviamente, por ejemplo, una que es típica que a mí me perseguía por todo, todo el tiempo, el tema de volar. O sea, Sí, volar sí. es una de las cosas más seguras, uno de los medios de transporte más Más seguros. seguros. Y bueno, igualmente uno tiene ese miedo a veces, pasa, y es muy racional, y aunque vos puedas, bueno, hay trabajos que yo lo he hecho con, no sabía si sabías esto, pero lo he trabajado con hipnosis. Ah, El miedo ¿a volar? a volar, ya no Mira. tengo miedo Mira, a eso. eso, ahí es un ejemplo porque el miedo a volar, ¿no? Que es esta ansiedad anticipada que se genera. em, como ser humano o como persona, vos no atravesaste un accidente de avión. Entonces, ¿de dónde viene el miedo? Ya es algo que te estás imaginando de un posible futuro catastrófico, ¿no? Claro. Y eso es un ejemplo de cómo el miedo puede estar paralizándote la posibilidad o privándote de estar viajando y conociendo lugares. Entonces, qué Totalmente. bueno que lo trabajaste Yo y lo hacía, pero era o sea, realmente lo sufría. sufrimiento. Sí, Y bueno, con un par de procesos repetitivos que me ayudaron, y con hipnosis sí. me ayudó muchísimo, y bueno, ya me relajo, no pasa nada. Y ya está. Bueno, los miedos más comunes en el ser humano: miedo al fracaso. Mm, Este miedo que es una de las principales barreras para el sí. emprendimiento, para emprender y para innovar en tu vida. Según un informe de la Universidad de Harvard, el 70% de las personas evitan intentar algo nuevo por el temor al fracaso. Sí, me parte el Esta alma. fue una de las que más me impactó, porque estamos hablando del 70% de las personas que deciden quedarse en la Sí, misma, estancados. estancados. Miedo al cambio: un estudio de la Universidad de Stanford reveló que el 40% de las personas temen los cambios significativos en su vida, ya que el trabajo, relaciones, sea mudanzas, trabajo, relaciones, algo relacionado con eso. Y el miedo a lo desconocido. Y este es uno de los miedos más profundos. El ser humano tiende a evitar lo que no conoce, porque lo percibe como una amenaza. Sí. Y esto es tu lugar bien, o sea, esto lo has estudiado a full, ¿o no? Sí, me he convertido en una nerd de todo lo que tenga que ver qué pasa con, con la Con la mente. mente. Eh, y sí, y yo pensando, ¿no? En todos los distintos tipos de miedos que hay, porque podemos hacer una lista Muchos. larguísima. Y lo leía, no me puedo acordar dónde, entonces no voy a decir una cosa que no es, pero entre tanto material o artículos y demás, y también digo, claro, tiene todo el sentido que todos estos miedos tienen un par de miedos de raíz. O Claro. sea, en realidad, si os pensás el miedo al fracaso, por ejemplo, que es algo que es uno de los, o sea, cualquiera de los estos gurús de emprendimiento te hablan y te cuentan y te dicen, el miedo al fracaso es uno de los miedos más grandes y más paralizantes de los emprendedores. ¿Y dónde está la raíz del miedo al fracaso? Y uno se empieza a plantear, ¿pero por qué tengo miedo a fallar? A que algo me salga mal, a que emprendo, pongo todo este esfuerzo y no me va bien. En realidad, ese tipo de miedo, la raíz es el miedo al rechazo. Intrínsecamente el ser humano, digamos, está programado para estar en grupo, en sociedad, en comunidad, y que te vaya mal o el miedo a que te juzguen. Sí, Eh, esa típica. Y más ahora con las redes sociales. sí, A vos te pasaba a también eso. mí me recontrapasaba, es algo que yo tuve que trabajar. ¿Por qué? Porque yo me escondía en el no soy buena para las redes, y en realidad era que tenía miedo a mostrarme. Y después pensé, ¿pero por qué tengo miedo a mostrarme? ¿Qué es lo que me da vergüenza? Y escarbando un poquito más, me di cuenta, espera, a ver, tengo miedo que me critiquen. Tengo miedo que alguien me ponga un comentario horrible en las redes y me digan, pero ¿quién sos vos? O no sé, algo así, ¿no? Se la ponen a la gente que realmente
años haciendo esto, imagínate si no nos va a pasar a nosotros. Claro, y después decía, y bueno, ¿y cuál es el O sea, y yo te voy explicando ese proceso porque digo, entiendo que esto es normal, pero realmente, ¿qué llevó a que yo no haga nada en las redes? O sea, empecé ahora porque estamos con nuestro proyecto y ya como que me liberé y lo trabajé y me liberé de ese miedo, pero fue algo que no me exponía y no, obviamente hoy por hoy, para promover tus servicios, cuando yo estaba promoviendo mis servicios de coaching y de hipnoterapia, lo tuve que hacer ¿cómo se llama? Mouth to mouth. No, boca en boca, de boca, De word of mouth. boca, sí. Boca y yo, wow. Dale, decime la verdad. Pero sí, o sea, tenía que hacer a través de recomendaciones. Sí. No lo promocionaba en redes, Sí. ¿no? Bueno, a mí sabes que no me pasó eso, en realidad mucho con el tema de mostrarme eso, no, es más he hecho de todo, he empezado con videos que yo ahora digo no son para mí, pero lo he hecho, he probado todo, he probado desde lo más simpático hasta el sarcasmo, eso no me pasó, pero sí lo que me pasó era con el tema de la procrastinación. Ah, Procrastinar, el siempre buscar, no, pero ahora no porque esto, sí. no, pero ahora no, lo dejo para más tarde. O hacer, la típica es hacer las cosas que son fáciles para uno lo hace enseguida, ¿no? Claro. O sea, las cosas que son, pero las cosas que son más complicadas, no, eso lo dejaba para después. Sí. Eso fue siempre mi tema. Y sí, porque eso, el procrastinar tiene de fondo, todas estas cosas tienen de fondo otro motivo que puede ser, bueno, porque quiero ser perfecta o quiero que las cosas me salgan perfectas. Bueno, pero ¿por qué quieres que te salga perfecto? ¿Qué es lo que está mal? Mostrar que vos también te equivocás como ser humano. O sea, yo sé que me estoy yendo así muy a lo profundo, pero el que diga, ay, no, es que yo soy perfeccionista. Sí, ok, es una característica, pero si nos vamos a escarbar de fondo el por qué el perfeccionismo, que todos tenemos algo de eso en algún momento, Total. el tema de fondo es que tenemos miedo a que nos juzguen o que nos rechacen. Entonces, Sí, bueno, sí, sí. eso quería como que agregar en cuanto a que cuando identificamos un miedo muy así, yo me gusta decirle como un miedo más superficial, un miedo más obvio, como el miedo al fracaso, el miedo al cambio, el miedo a lo desconocido, eh, las invito a indagar un poquito más allá para entender realmente y cuando empezás a entender de que, espérate, esto es normal. Como ser humano, normalmente el ser humano tiene miedo al fracaso, tiene miedo al abandono y tiene miedo al rechazo. Todos los seres humanos. De hecho, cuando nacemos, los dos miedos que así nacemos como con esa programación como ser humano, es el miedo a caerse y el miedo, o sea, de bebés. Nosotros de bebés nacemos con el miedo a caerse y con el miedo a ruidos fuertes. Cuando vamos creciendo y nos vamos, digamos, vamos creciendo y vamos socializándonos con la gente, con nuestro entorno, vamos aprendiendo y empezamos a adquirir todos estos miedos. Esos miedos ya más de grande son esos dos principales, el miedo al abandono y el miedo al rechazo. Entonces, ¿qué te da aprender sobre esto? Y te da otra herramienta para ver la cosa distinta, como para decir, ok, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Tengo este miedo? Es algo natural. Es porque soy un ser humano que me está pasando esto. A ver, ¿qué puedo hacer entonces eh, para tomar una decisión, para tener una perspectiva diferente, para tener un poquito más de compasión, quizá? Y esto me lleva a hablar un poquito más sobre el impacto que tiene el miedo en la vida cotidiana. Y una es el impacto que tiene en la salud mental, ¿no? O sea, si uno vive con miedo y está en constante como estado de ansiedad, eso puede llevar a la depresión. O sea, eso no es que un día para el otro claro que hay un evento traumático que puede suceder y que te lleva a que termines con una depresión, pero ese miedo constante, esa repetición, sí tiene un impacto. Totalmente. Físico y mental. Ahí hay otro dato, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud dice que más de 264 millones de personas en todo el mundo sufren de ansiedad, que es una condición que se detectó, obviamente, más comúnmente está alimentada por el miedo.
Claro. Em, el otro impacto que hay es en la toma de decisiones. O sea, el miedo realmente puede llevar a esta parálisis por análisis, ¿no? O sea, eh, estás dando vuelta un poco como esto decías, lo de la procrastinación o el miedo al cambio, o el miedo a que te juzguen, termina a un estado te lleva a un estado de estancamiento, Seguro, básicamente. seguro. Eh, y también te puede llevar a tomar decisiones que no te favorecen. O sea, como estamos en ejemplo de, no sé, del avión. Por ahí, y yo he conocido gente en el mundo corporativo que pánico de viajar en avión. Y eso no les permite, por ejemplo, ir a ciertas juntas o ir a ciertos entrenamientos para tener acceso a un entrenamiento de otro tipo, en fin, o No, sea, aparte la pasás mal, pero no solamente obviamente en la parte de tu desarrollo profesional y cosas que te limitan, pero también la pasás mal. sí, Realmente es algo que, o sea, viajar para mí, digo, no entendía el proceso, porque digo, es algo tan placentero el viajar y de repente me ha pasado que, o sea, yo me mudo a Estados Unidos cuando tengo 20 años, o sea, no tenía ese miedo. Y de claro, repente, y a veces pasa esos miedos que, no sé, en algún momento algo pasó que generó este sí, miedo y de la noche a la mañana. Pero bueno, cuando te comentaba el hecho de que hubieron, más allá de la hipnosis, hubieron ciertos pasos, una de las cosas más importantes para mí fue la exposición a la repetición de esa, clave. o sea, el repetir y el enfrentarme con ese miedo en dosis pequeñas, obviamente, ¿no? Porque, bueno, si vos tenés un miedo terrible y te vas a mandar a hacer un viaje de 10 horas, quizás no es lo más adecuado. Claro. Eh, pero bueno, la exposición a eso y el entenderlo y más allá de aprenderlo, porque bueno, compré un curso que era, o sea, para aquellas personas que dicen, bueno, de qué quiero crear y qué no sé qué quiero. Compré un curso de alguien que explicaba la mecánica de el avión y de por qué Genial. cómo funciona todo para que el avión se mantenga en el aire. Todo. Y yo estoy segura que eso fue parte de la exposición de la educación y la exposición en pocas, o sea, de a poco. Bueno, y hay diferentes terapias que, bueno, yo no voy a meter en eso, pero bueno, entre eso y la hipnosis, a mí me ayudaron hoy por hoy te puedo decir que no tengo ningún problema en subirme al avión, viajar a cualquier lado, he hecho viajes de 10 horas y Claro. pequeños y no Y pasa te nada. liberó, sí, te ayudó a que de pasar a ser una experiencia dolorosa y fea, sea una experiencia que disfrutes, donde te divertís y demás, la disfrutás con tu familia y te ayudó a que abras un paraguas de posibilidades de experimentar cosas en tu vida increíbles, que es lo que te permite el viaje. Yo en ese sentido tengo el mismo, compartimos esa pasión. No es casualidad que nos No, vinimos juntas a Estados Unidos. así es. Em, y para mí eso también lo traté yo de inculcar en la educación, o sea, en la maternidad con mi hijo, ¿no? La importancia de viajar y de conocer otras culturas y demás. Entonces te abre un paraguas de posibilidades y yo tengo el contraste, he visto a gente, amistades, que se estancan en un solo lugar y no salen de donde están y no viajan jamás. No sé, la vida hay una sola, esta vida que conocemos una sola. Siento que el viajar y conocer lugares y experimentar cosas distintas te dan riqueza a tu experiencia de vida, ¿no? Y la realidad es que te puede gustar, no te puede gustar. El tema acá es el hecho de que el miedo no te impida hacer algo que uno Sí, quiere, ¿no? sí, O eso sea, es, llamarlo, o sea, y nosotros hemos trabajado, yo estamos trabajando y he pasado un montón de procesos para perder mis miedos y obviamente tengo 25 millones más sí, que sigo trabajando y que bueno, es parte del ser humano, tampoco, viste, o sea, desaparecen y somos ¿no? Tenemos todo listo no, y en sintonía, pero bueno, uno al trabajar el tema de la mentalidad y al trabajar el tema de enfrentar esos miedos, tiene otra perspectiva, ve las cosas diferentes, te das cuenta cuando, bueno, estoy procrastinando porque esto me da pavor.
lo que yo contaba en el primer episodio de hacer el podcast, que no era acá en este ¿no? estudio, todo preparado, listo, y hacerlo desde mi casa me daba pavor, me daba miedo y lo trataba de extender y patear hasta que dije, bueno, a ver qué pasa acá. Claro. Y eso es lo que tenés cuando trabajas el tema de la mentalidad, ¿no? Podés ver cosas que antes no podías ver. Sí, te abre, te abre la mente más y te abre a acceder a mayores posibilidades. Totalmente. Y bueno, a ver, lo último que tenía anotado yo acá para recordar era el impacto en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, una que ya mencioné, que era en la salud mental, que puede originar ansiedad. La otra era cómo impacta en la toma de decisiones, ¿no? En esto que estamos hablando, que te paraliza y te privas de tener experiencias increíbles o de empezar ese proyecto que uno quiere. Y el otro es el impacto en las relaciones. También hay un estudio en la Universidad de Toronto que dice que el 40% de las personas evitan abrirse emocionalmente por miedo al rechazo o a ser juzgados. Y sí, total. Bueno, total. Lo que hablábamos, empezamos este episodio hablando de eso, básicamente. O sea, el hecho de que es natural y la mayoría, creo que todas las personas de alguna forma u otra, obviamente, o sea, nuestro subconsciente y nuestras experiencias primarias, por decirlo así, se, nos afectan de diferentes formas y algunos más que otros, pero en general a todos la exposición, Sí. o sea, un poquito, seas capo en lo que haces, genio total o no, o empieces o no sepas o no tengas mucha experiencia, igualmente te agarra un poquito de julepe como eres nosotros, ¿no? Sí. Ahora, esa reprogramación, y esto es algo que yo quiero que me cuentes un poco, que vos lo sabés también muy bien, que es la reprogramación de creencias limitantes. Sí, que es digamos, para superar el miedo, ¿no? Hay obviamente muchas herramientas. Y en concreto, esto es como, a ver, se habla de reprogramación de las creencias limitantes, se pueden ser em, en crear nuevas conexiones, y creo que la voy a decir otra palabra que no es, pero en español me sale que es neuronales. Quiero creer que estoy correcta, me confundo siempre entre el inglés y el español. Ya hablábamos de Pero son estas conexiones, estas nuevas conexiones que se van formando donde cuando uno aprende una habilidad, voy a mencionar atrás hace un momento lo que vos decías de repetición, la típica, o sea, cuando estás aprendiendo, por ejemplo, cómo tocar un instrumento, esa conexión no estaba cuando no sabías. Cuando empezás a aprender y repetís y repetís y repetís, se van formando. O sea, fisiológicamente también sucede que hay se generan estos pathways o estas conexiones neuronales. Entonces, ¿cómo podemos a cambiarlo o romper romper paradigmas, por así decirlo también? Una es a través de la hipnosis. Sí. Y ahí voy a tener que hacer otro episodio aparte para abrir un paraguas y explicar bien a fondo lo de hipnosis, pero en grandes rasgos la hipnosis trabaja con el subconsciente y te enseña a cambiar una creencia que uno tiene, que vamos a decirle que la creencia negativa o limitante, y la ayuda a transformar en una creencia empoderante. Eso es lo que hace la hipnosis. Y trabaja con la parte subconsciente de la mente. Entonces, esa es una manera de trabajarlo. La otra es el tapping. En español lo tuve que buscar porque le digo EFT, pero es técnica de liberación emocional. Y trabaja con puntos, tocando suavemente puntos de acupuntura en el cuerpo. Y vas trabajando, te vas enfocando en el diálogo interno negativo, eh, tocando esos puntos, luego se van diciendo, lo vas tratando de cambiar a positivo y básicamente te ayuda a como liberar la carga negativa que hay sobre ese y te ayuda a cambiar el diálogo interno que tenés. Claro. Es una técnica que hay libros sobre esto, hay cursos sobre esto. Yo dentro de mi entrenamiento eh, en la escuela de hipnoterapia también me certifiqué para hacer eso y lo hice. De hecho, te enseñé unos ejercicios que son súper poderosos. Trabajé también. Y ahora quiero hacer un comentario aparte de donde muchas de estas cosas
o sea, funciona, no todo funciona para todo el mundo. Ah, no, claro. Y tampoco tenés que hacer todo para, ¿no? A mí lo que me pasó es que en muchas situaciones yo hice hipnosis, y hice hipnosis con vos, pero hice hipnosis también con alguien más. Claro. Y hubieron puntos, cosas que también como complementaba esa hipnosis, que para mí No no resonaba con vos. resonaban conmigo. Ujú. Y está bien eso. Sí. Eso es lo que a mí me frenaba mucho también de entrar en este mundo como, bueno, pero yo probé esto y esto no me funcionaba. Claro. Sí, pero no significa que esto otro no funcione, ¿eh? Claro. Y que no te lleve a perder ese miedo o a, no, en este caso, porque bueno, estamos hablando de esto, de los miedos, Sí. ¿no? Sí, y la idea es justamente ir compartiendo tanto en el podcast como en los programas que vamos a estar haciendo, el paraguas o el portafolio, digamos, de herramientas, y Claro, uno va probando, porque acá lo importante es ir probando. Ir seguro. probando y ver qué funciona más. Hay gente que tiene, por ejemplo, que ha podido reprogramar creencias negativas o limitantes a través de afirmaciones. Y hay otra gente que dice, no, yo me siento ridícula sentándome enfrente al espejo y diciéndome cosas, pero a otra gente le ha funcionado. Entonces, tal cual. La idea acá es que vamos a ir, y yo estoy mencionando un par, y son solo un par, hay mucho más, y cada uno de estos hay un mundo de cosas para profundizar. Lo del tapping es una, lo de hipnoterapia, está breathwork, meditación, la programación neurolingüística, esa es otra, o sea, y eso te va ayudando, que inclusive de todo el mundo mundial de programación neurolingüística, si de repente te aprendes una o dos técnicas, te puedo asegurar que esas técnicas te cambian totalmente hasta hábitos. Totalmente. Hábitos, creencias. Y bueno, y una de las últimas que tengo así como para compartir es practicar autocompasión, porque al final de cuentas estamos siendo siempre demasiado duras con nosotras mismas cuando nos equivocamos, cuando hacemos algo que no salió del todo bien, cuando tomamos una decisión y pensás, tendría que haber hecho esto otro. Al fin de cuentas, A mí lo que me pasaba y que yo te lo comenté, que seguro, estoy segura que muchas personas acá le pasa es cuando no terminás algo, un curso, cuando no te da, nunca termino nada. claro, O nunca puedo dar. Entonces, cuando uno finalmente o empieza, ni siquiera ir tan lejos de terminar algo, de decir que bueno, todos los días yo tenía que ponerme 3 horas de trabajo y tuve dos y no puedo llegar a ese. O sea, el cambio, el shift de mentalidad, cómo te ayudan todas estas cosas, son herramientas que ya te das cuenta que estás haciendo eso y te das cuenta que no tenías que, desde el principio no tenías que haberte puesto ese límite de horario, o tenías que haber puesto algo más cortito, o hay diferentes formas sí. de lograrlo, pero ya el sentirse uno más en compasión con uno mismo, Sí. eso ya te predispone diferente. Y te hace sentir menos estresada, menos, o sea, más tranquila, total. Seguro. Bueno, también, para terminar, quiero comentar algo que un estudio de la Universidad de California de Los Ángeles, la UCLA, como decimos en En español. español, mostró que las personas que practican mindfulness regularmente tienen un 30% menos de probabilidades de experimentar respuestas internas de miedo en situaciones de estrés. O sea, digo. Fuerte. Y no solo eso, pero como lo que hablábamos, el tema de la procrastinación. Cuando vos sabés que lo estás haciendo y podés empezar a cambiar el patrón, te encontrás acá haciendo Sí. un podcast que te da mucho miedo. Digo. Sí. Así que bueno, Bueno, resumiendo, sí, a ver, para repasar lo que vimos, ¿no? Vimos cómo el miedo es una emoción totalmente natural que puede protegernos, pero también nos puede limitar si no sabemos cómo gestionarlo, no sabemos qué herramientas tenemos para trabajarlo, ¿no? Si lo dejamos que tome control sobre nuestra vida. seguro. El otro es que sí, a través de la comprensión de cómo funcionan, o sea, todos estos mecanismos del miedo, y el impacto que puede tener en nuestra vida y las técnicas que recién comentábamos para superarlos, ahí podemos aprender a controlar todos nuestros miedos y sí, en lugar de permitir que ellos nos controlen
a nosotros, nosotros tomamos control sobre nuestras propias vidas. Era hora. Pilotas. Y, y bueno, nada, el mensaje, así, si puedo dar un mensaje final, es que el miedo es parte de la vida, es parte de la experiencia humana, pero no tiene que definir nuestra vida, no tiene que definirnos a nosotros como individuos. Em, O sea, recordá que igualmente estamos tocando muy superficialmente sí, esto. Obviamente es un podcast acá o algo corto como para invitarlos, que los invito. Los invitamos a que, bueno, nos sigas, suscríbete si te interesa escucharnos todos los viernes a nuestros episodios. Estamos en la construcción del primer programa. programa muy en detalle de hábitos, de mentalidad, de hacerte ayudarte básicamente a descubrir un mundo que nosotros hemos descubierto por suerte y que nos ha funcionado muchísimo. Y bueno, no te olvides de suscribirte si querés, y programa o no en medio, esto te va a ayudar, espero que te ayude, te damos tips, te damos mucha información y bueno, tanto del miedo como un montón de otros temas.